días a todas, bienvenidas a este congreso llamado Auténtica. Es un nombre que encierra básicamente lo que vamos a hablar, de libertad, de transparencia, de ser, y creo que va a ser un tiempo enriquecedor para todas, así que espero poder compartir con ustedes de la mejor manera y que tengan un congreso realmente maravilloso. ¿Cómo es un día en la vida de María Alejandra Muñoz? Lo primero es que siempre es una nueva oportunidad, siempre es el mejor día. Es un día de 24 horas que suelo dividir 18 horas para actividad y 6 horas para el descanso. Un día en el que empiezo siempre con un deseo de que sea ordenado, consciente y que permanentemente esté pensando y discerniendo sobre lo que hago. No siempre se puede cumplir, pero siempre así empieza. Empieza con una oración al Espíritu Santo. Luego de eso suelo bajar al segundo piso de la casa a tomarme un café con Polo, mi esposo, con quien estoy casada hace 20 años, tengo 4 hijos. Bajo justamente a una conversación pequeña, cotidiana y un poco a repensarnos lo que hayamos planificado para el día. Solemos luego de eso hacer un tiempo de ejercicios, yo un poco más corto, él un poquito más extenso, y posteriormente vemos cómo funciona o cómo los chicos de la casa tienen planificada todo el resto del día. Solemos hacer planificación los domingos, esto es bien importante. El domingo es nuestro día centrado absolutamente en la misa, la semana está centrada en la misa y el día domingo hacemos planificación familiar para el resto de la semana. Eso nos permite solamente hacer seguimiento de lo que todos hayamos planificado durante el día domingo. Por tanto, cada día, después de levantarme, de tomar el café y antes de hacer los ejercicios, realmente reviso las actividades de los chicos. Unos los reviso yo, otros los revisa Polo y finalmente continuamos el día. Y luego de eso nos vamos a lo que nosotros le llamamos la misión. Cómo sostener a la familia, cómo trabajar y cómo servir. En la oficina, ya sea porque estoy físicamente o porque tengo reuniones a través de Zoom, empieza siempre con reuniones de planificación. Básicamente, cómo va a ser el día, para luego, al final del día, hacer sesiones de revisión de resultados. Esto es bien importante porque nos ocupamos o me ocupo mucho de que el día no pase como que si estoy envuelta en el mundo, sino que quien imponga la agenda sea mi voluntad siempre. Eso me permite tener un día planificado y por otro lado también nos permite a todos hacer una medición de resultados y que seamos efectivos. Al final de la noche, discernir antes de descansar. Cosas un poco normales en mi vida es que suelo almorzar o en casa o llevar mi almuerzo a todas partes. Suelo no comer fuera de casa y suelo desayunar, almorzar y cenar prácticamente lo mismo. Muy raramente como cosas distintas. Tengo unas disciplinas bastante particulares y en ocasiones son partes de ofrecimientos y en ocasiones es parte de tener rutinas un poco simples para poder abarcar con todas las responsabilidades de mi día. ¿Cómo logra la compatibilidad entre la vida familiar y un cargo político de gran exigencia? La primera reflexión que quiero hacer sobre la pregunta es ¿qué es lo compatible? Aquello que no tiene discrepancia en el creer y en el hacer. Esto es fundamental porque la compatibilidad de las distintas esferas de la vida tiene que ver con lo que uno cree. Si la familia es el primer proyecto de tu vida, todo lo que sumes a la vida debe ser compatible con lo que cree y piense la familia. Caso contrario, no lo puedes tomar. Por eso, más que compatibilidad, hablaría de precautelar la vida familiar por encima de cualquier cargo o situación de la vida. Y es en esa línea la claridad que Polo y yo tenemos en que hay momentos en que toda la familia debe aceptar que es tiempo de apoyarnos más a uno de sus miembros. Si uno de sus miembros está enfermo, todos estamos enfermos y todos nos orientamos hacia él. Si uno de los miembros tiene un nuevo proyecto, todos tenemos un nuevo proyecto y todos trabajamos para él. Y si un miembro tiene una misión, todos tenemos una misión. Y ese fue mi momento, el de ahora. Es así como después de muchos años, hoy me tocó a mí y realmente toda la familia ha trabajado conmigo y en esta ocasión he sido su prioridad familiar. Por otro lado, tener claro que no soy una supermujer, que no soy una superpersona,
sino asumir fortalezas y debilidades. Pedir ayuda, ¿a quién? A mi prójimo más cercano, que es mi familia. Entonces, la compatibilidad tiene que ver con la coherencia y esta no está en discusión. Yo hablaría más que de compatibilidad, de prioridad y de misión conjunta. En el video que se hizo viral sobre el primer discurso en su parroquia, usted dijo, el que da la misión también da la gracia. Y el que da la misión no nos pide grandeza, nos pide hacer lo correcto, cuando solo Dios nos ve. ¿Es posible vivir los valores cristianos en la vida política? La primera pregunta que nos debemos hacer es ¿cuáles son esos valores cristianos? Esto es muy importante dentro de un mundo donde recibimos constantes ataques por el solo hecho de ser cristianos y donde se procura convencernos que un Estado laico es sinónimo de un Estado ateo. Los valores cristianos se resumen en las bienaventuranzas. Los pobres, los mansos, los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los honestos, los que luchan por la paz, los perseguidos. ¿Quién puede oponerse a esos valores? ¿Quién puede oponerse a valores que justamente están acorde al ejercicio del poder público? Porque es el servicio, es la administración de la cosa pública al servicio de los que más necesitan el poder público. Por eso vivir estos valores en cualquier esfera es absolutamente posible y es realmente posible. Hacer lo correcto en lo público o en lo privado. Hacer lo que podemos con toda la fuerza, con todo el talento, con todo el espíritu, es posible. Nadie al costado de la vida. Este es el fin del servicio público. Todo es mucho más llevadero si eres coherente con los valores. Y en el caso de los valores cristianos, coinciden perfectamente con los valores que promueven la norma ética máxima del país donde nací y al que represento, que es la Constitución de la República. A la hora de atender las esferas familiares, política, etc., ¿cómo hacer tiempo para la vida de oración? ¿Cree que la oración y la vida espiritual son necesarias para alcanzar ese equilibrio? Yo haría la pregunta a la inversa. Mientras oras, ¿cómo haces para atender las otras esferas de tu vida? La aspiración de un cristiano es que toda tu vida sea una perfecta oración y eso hay que tenerlo muy claro. Por otro lado, es preciso tener una disciplina de oración específica, entendida como el tiempo para alimentarnos de la palabra y de la vida de Dios para poder aprender a imitarlo. Mientras más alto es el desafío, más alta es la cantidad de oración que debemos procurar. Y les quiero dar algunos consejos que he seguido o he tratado y procurado seguir. Lo primero es que debes tener un plan de oración. El plan tiene que existir, aunque lo rompas, y no aunque lo rompas una vez, aunque lo rompas muchas veces, pero tiene que existir, porque debes retomarlo. Lo segundo es precautelar las conquistas. La conquista de la misa diaria, la conquista del rosario diario, es de los más grandes desafíos. Y eso hay que tratar de precautelarlo, principalmente cuando tienes agendas muy complejas. Tratar de ser una especie de cazador de momentos o de cazador de espacios para poder tratar de continuar tus conquistas. Por otro lado, el tercer punto es que puede ser que a pesar de todo el esfuerzo que hagas por cumplirte un plan de oración y por cumplir tus conquistas, no la logres. Y para eso hay que tener la humildad suficiente para pedirle a otros que recen por ti. Que cuando a ti no te alcance la oración, siempre haya alguien que esté rezando por ti. Y eso particularmente en quienes tenemos la vocación matrimonial, tiene que reposar muy especialmente sobre tu esposa o tu esposo. En este caso, Polo ha sido un puntal fundamental en la oración, mi director espiritual, mis padres y toda mi comunidad parroquial. Sumamente importante tener la suficiente humildad para poder pedir que otros oren por ti. Uno de sus primeros viajes fue a ver al Papa Francisco. ¿Cómo fue esa experiencia en el sentido espiritual? Bueno, fui designada vicepresidenta en los meses más complejos que vivía el país, en medio de crisis social, económica y sanitaria, lo cual se convirtió en una especie de crisis humanitaria. ¿Quiénes son los más afectados? Los niños. ¿Quiénes son los más pobres de los pobres? Los niños sin lo básico, sin salud y sin familia. Teníamos 43 semanas por delante y un solo objetivo, poner en el centro de la discusión nacional
en medio de tremenda coyuntura a la niñez del país. Y fijamos un plan que incluyera todas las acciones en lo local y en lo internacional que nos llevara a lograr alguno de los objetivos. Incrementar índices de supervivencia en la niñez ecuatoriana con enfermedades catastróficas. Los índices de supervivencia en el Ecuador son del 50% para el cáncer infantil, cuando en el resto del mundo, en los países más desarrollados, estamos hablando del 90% de índices de supervivencia. Luego teníamos suscribir el Manual de Adopciones Internacionales elaborado con la asistencia técnica de la Haya y desarrollar un plan de fortalecimiento de procesos de adopción en Ecuador para su facilitación. Más de 2.600 chicos se encuentran en casas de acogida. Y lo tercero, suscribir acuerdos con el Programa Mundial de Alimentos sobre la lucha contra la desnutrición crónica infantil, que es el problema más grande de desarrollo que tiene el Ecuador. Este era el contexto. Y es en este contexto en que se planifica una agenda internacional ejecutiva de 5 días para visitar 3 países, España, Italia y Países Bajos. Como es costumbre diplomática, se ofició al Santo Padre y Jefe de Estado Vaticano sobre mi visita a Roma y se solicitó una audiencia a pesar de lo improbable que era que pudiera darse, no solo por la condición de la pandemia, especialmente en esos días, sino porque no soy primera mandataria, sino vicepresidenta. En mi vida he esperado horas durmiendo sobre piedras cuando el Papa vino al Ecuador para poder estar ahí. Cuando trabajé varios años para varios países, cada vez que estuve en Roma, hice enormes filas para poder entrar a compartir con él. En esta ocasión, precisamente, tenía claro que la probabilidad era ninguna. El Papa decide a quién ver, uno no decide ver al Papa. Sin embargo, a pocos días antes del viaje, recibí una llamada y decía básicamente esto: el Papa acepta recibir la vicepresidenta junto a su familia. Lo que se sostuvo los 3 días posteriores fue el silencio. Entre la sorpresa, la duda sobre qué hacer, a pesar de lo que eso significaba para nosotros dentro de este contexto familiar, no teníamos las condiciones, especialmente económicas, para tomar una decisión de que todos los miembros de la familia se sumen a mi agenda en Roma. En principio decidimos que definitivamente el plan se mantenía e iría yo sola. Sin embargo, posterior a nuestra conversación con nuestro director espiritual y después de recibir muy humildemente la invitación de miembros de nuestra parroquia de Los Ceibos en Guayaquil para asumir los costos del viaje de mis hijos, aceptamos ir todos, aunque en distintos vuelos y distintos días, dado que yo tenía agenda previa en España y posterior en Ámsterdam, pero logramos llegar a la audiencia todos juntos. Espiritualmente aún no logro discernir todo lo que viví. No he tenido el tiempo y el espacio para poder discernirlo, pero quiero poder resumir lo que sí tengo grabado profundamente de esa audiencia. Primero, el Papa no decidió recibirme a mí. El Papa decidió recibir a las familias del Ecuador a través de nosotros. Su principal preocupación fue la niñez, la familia y la contención de los daños de la tragedia de la pandemia. La necesidad de mirar desde una perspectiva distinta el servicio público en medio de una coyuntura mundial que a todos nos exige una misión mucho más grande. Por otro lado, el Papa tenía un especial interés en el testimonio de mis 2 hijos menores. Son adoptivos, llegaron a casa cuando tenían 10 años y realmente fueron rechazados profundamente a lo largo de su vida. Tenía interés en las familias que, como la nuestra, sufren la realidad de la muerte a temprana edad de un hijo con cáncer y tienen que sobrevivir con el dolor todos los días de la vida y necesitan respuestas que van más allá de la protección social, que tienen que ver con la recuperación de la esperanza. Yo, cuando conocí al Papa, lo que puedo decirles es haber visto en él lo que le llamo el estigma del corazón de Jesús, la capacidad del Papa para conectarse con el dolor de los otros y a través del testimonio de los otros conectarse con un sinnúmero de personas en el mundo que sufren exactamente los mismos dolores. El Papa recibió a todos los ecuatorianos que con su fe oran diariamente por días mejores. El Papa recibió todas las peticiones, cartas, oraciones de los cientos de ecuatorianos que me mandaban para poder llevar. El Papa decidió ver a mi familia más que a mí. Yo era una funcionaria con un mensaje de Estado.
ellos realmente eran los que el Papa esperaba. Y como reflexión, creo que tuvimos ese día muy en particular como país la dicha de poner los ojos del Papa sobre el Ecuador y abrirnos un espacio en todos los proyectos que él lidera para desacelerar los daños de la pandemia dentro de nuestros países más afectados. Al final les comparto algunas frases que guardo desde ese día profundamente. El católico a lo concreto. No se deje convidar miseria. La violencia del odio no se combate con más violencia, sino con servicio, acción y prudencia. Y sus últimas frases, que fueron muy fuertes. Señora, no deje de hacer lío. Y con eso me quedo. ¿Cuáles diría usted que son los desafíos de una mujer y en especial de una mujer católica en la vida política? El principal desafío es comprender que si estar en la vida política implica esconder la fe dentro de las paredes de la casa, pues no sería posible aceptar un cargo político. Porque nuestra fe es la buena nueva, es llevar esperanza, caridad y valores a donde quiera que vayamos y en lo que hagamos, con nuestro testimonio. Un católico no podría aceptar ser un político en un país cuya norma ética máxima, que es la Constitución, no respete, por ejemplo, la vida. Hay una confusión entre laicismo y ateísmo. Una cosa es que por política pública pretendamos imponer la fe, lo cual es absolutamente incorrecto. Otra cosa es que cada acto que ejercemos y cada pensamiento que tengamos estén ligados a nuestros valores, porque eso es coherencia. Adicionalmente, la Constitución, que es la norma ética básica de las sociedades, es la que rige precisamente nuestro proceder como funcionarios públicos y en el campo de lo político como políticos. Y en el caso del Ecuador, mi fe, mis valores son absolutamente compatibles con la Constitución de la República. Y es por eso que no hay más que coherencia a la hora de ser una persona en un cargo político. ¿Cuáles son las recompensas? Yo creo que la principal recompensa es ser testigo de que la lucha entre el bien y el mal no es una lucha de igual a igual. Es una lucha donde el bien siempre es superior, donde la fuerza de los seres humanos por defender lo que aman es más grande que aquellos que buscan destruir. La recompensa más grande es fortalecer la esperanza de los otros, es manejar la cosa pública, la de aquella de quien no conocemos, con tal nivel de servicio que veamos en el otro la esperanza de que sí es posible hacer las cosas desinteresadamente. Usted tiene un enfoque de trabajo en la igualdad de oportunidades para la mujer. ¿Cuáles son las diferencias entre este y el de equidad de género? ¿Cómo se puede legislar desde esa posición cuando todo tiende más al primer enfoque de equidad? La dignidad de los seres humanos no tiene relación con ninguna condición o con el sexo. El ser humano es un ser de derechos y obligaciones por igual sin distinción, pero hay realidades. La discriminación es una de ellas, por sexo, por pobreza, por discapacidad, por raza, por edades. ¿La mujer y el hombre son diferentes? Sí, biológicamente sí, es una realidad. Pero ante la ley somos iguales y por tanto las oportunidades deben ser las mismas y la educación en el respeto a ambos sexos deben basarse en su dignidad. Que las mujeres tomen la decisión libre de estar en la esfera pública o privada ha sido una labor que la ejerzo desde el ejemplo. Donde estoy, promuevo que más mujeres se atrevan a decir sí a espacios tradicionalmente ocupados por hombres. ¿Y por qué digo que promuevo que las mujeres se atrevan a estar? Porque muchas veces me encuentro en la vida mujeres llenas de talento, llenas de autenticidad, llenas de ilusiones, llenas de sueños, pero con terror, con muchísimo miedo de atreverse, de decir que sí, sí quiero estar en tal o cual lugar. Y esto es muy importante, porque el miedo no es el que puede mandarnos. La duda sobre si lo vamos a poder hacer o no, no nos puede mandar. La posibilidad de que las cosas no salgan tan bien o que pueda tener menos tiempo, no nos puede mandar. Tenemos como mujeres y como seres humanos que tener la valentía para asumir los retos y los desafíos y las misiones que en momentos determinados de la vida debemos asumir, siempre bajo el contexto de que no somos supermujeres,
que no somos super seres humanos y que requerimos del acompañamiento de nuestra familia. Y es así como cuando hablo de atreverse, hablo de liderar equipos donde se pueda ser libre, donde se pueda estar y donde se pueda hacer que la compatibilidad de todas las esferas de la vida sean una realidad. El primer lugar de formación de un ser humano es el entorno familiar. Es ahí donde se desarrollan los valores de la responsabilidad personal, donde aprendemos a tolerar, donde aprendemos a respetar, donde aprendemos a ser solidarios, donde aprendemos la caridad, el servicio, donde aprendemos a no siempre tener la razón. Dentro de una sociedad, la Constitución, insisto, es la norma ética máxima y todo el marco normativo atiende a que se cumpla de la mejor manera. No se trata de regular el fuero interior a través de sobreregulaciones. Se trata de que las regulaciones respondan a una Constitución que consagra la defensa de derechos y que promueve valores éticos para una convivencia pacífica. Muchas de las discusiones que tenemos en la vida de la sociedad no son discusiones que se vayan por fuera de la ética, son discusiones éticas. Son discusiones precisamente de cómo queremos construir una sociedad de inclusión, de justicia y de paz. ¿Cómo sería, en su opinión, el verdadero empoderamiento de la mujer como líder de la sociedad? Hablemos de liderazgo. El liderazgo no distingue ninguna condición, no distingue sexo, pero el liderazgo requiere de referentes para que quienes vienen detrás aspiren a tomar esa posta. Por eso es importante que en los referentes sociales, en las distintas esferas, estén incluidos hombres y mujeres y que la diferencia que existe en la concepción social sobre ambos vaya erradicando la visión de superioridad de un sexo sobre otro y que sea la auténtica visión de igualdad la que se promueva. No hay que ser lo que el mundo quiera, sino lo que cada uno desee hacer para su desarrollo, bajo una libertad que no esté limitada por concepciones sociales de ningún tipo. Para transformar hay que estar. Y es por eso que no podemos rendirnos en seguir ejerciendo liderazgo en todas las esferas posibles. Yo prefiero no confundirme con una serie de conceptos alrededor de esta lucha de los seres humanos por ser tratados con la misma dignidad y por tener las mismas oportunidades. Hoy se habla de distintos conceptos, palabras, frases, concepciones. Creo que lo más importante para poder ser efectivos en cualquier lucha es primero ser simples, sencillos, claros. El ser humano es de cosas sencillas, la vida es de cosas sencillas. Y lo segundo es encontrar que tenemos muchísimos puntos de encuentro, muchos más de aquellos puntos de desencuentro. Y a través de los puntos de encuentro siempre vamos a ser sociedades más efectivas en el avance de los derechos. Me animo por pensar que hoy deberíamos simplificar ciertas discusiones no desde su contenido, sino más desde sus formas, porque estamos más enfocados en las formas que en los fondos, en el concepto que en la realidad. Y considero que de lo más relevante para poder aspirar a luchas efectivas y que realmente nos lleven a un progreso en términos de derechos humanos es simplificar desde las formas y pasar a los fondos y a las soluciones que siempre tienen que ir de la mano de la ética. Siempre tienen que ir de la mano de la ética. Los problemas no se resuelven con respuestas antiéticas, de ningún tipo, y ningún problema se resuelve así. En su momento donde hay mucha apatía política y desconfianza por la corrupción y demás problemas, ¿qué mensaje daría a las mujeres jóvenes interesadas en ese camino de la política o el activismo de las buenas causas? Que se atrevan, insisto. El que da la misión da la gracia. Hay que confiar en que somos capaces de hacer lo correcto aun cuando nadie nos vea. Hay que entender que no podemos desinteresarnos de lo que es público, de lo que le pertenece al otro, al que no conocemos. En eso radica el servicio. No solo en servir al que conoces, eso tendría poco mérito, y tú sabes de lo que te estoy hablando, sino servir al que no conoces y que necesita de tus valores, de tu fuerza y de tu esperanza
para que se conviertan en sus valores, en su fuerza y en su esperanza. Mi mensaje es que no tengas miedo. Recuerda que nunca estás sola, que tus decisiones tomadas a la luz de la verdad siempre te van a llevar a buen puerto. Mi mensaje es que para transformar hay que estar. Si no estás, no van a estar otros. Que te animes, que te atrevas y que no tengas miedo. En algún momento, al inicio de esta conversación, te decía que procuro que dentro de mi día todo sea consciente. Y te decía que procuro que todo sea consciente porque el gran peligro que tenemos es el ruido, es el exceso de ruido, es la costumbre, creer que nosotros tenemos que montarnos sobre una lógica que se mueve sola. Y yo planteaba que la agenda la diriges tú, que la vida que te dio Dios es tuya y que tú le vas a tener que responder a Él, que nadie va a poder responder por ti. Entonces tomas las riendas de tu vida, entonces tú pon la disciplina en tu vida, entonces tú pule esos espacios del alma que tienes que pulir en la virtud, entonces tú decide, entonces tú atrévete, siempre con oración, siempre con discernimiento, pero no te dejes envolver por el día tras día. Auténtica es una palabra, como te decía, extraordinaria, porque tiene que ver con libertad. Y la libertad no entendida como libertinaje, sino la libertad entendida como la capacidad de decidir sobre lo que crees, sobre lo que haces. La capacidad de decidir cómo es tu servicio y la capacidad de decidir a amar a aquel que no conoces. Entonces, ser auténtico significa ser libre. Ser auténtico significa ser tú y ser auténtico significa tener las riendas de tu vida. Así que no puedo dejar de desearles que este resto de congreso que tenemos todavía por delante no es otra cosa que una decisión tuya de darte un espacio de tiempo para poder medir tu autenticidad y saber si lo estamos haciendo de la forma correcta. Me despido de todas, ha sido realmente increíble poder compartir hoy con ustedes.